vamos a arrancar con la palabra de Dios. Esta es la casa de bendición de esta semana, del Ministerio Impacto de Fe. Obviamente la vamos a hacer con autorización del pastor Diego Touset. Y la palabra de Dios de esta semana habla de que la comunión con Dios produce sabiduría en nosotros. Yo cuando leía el título decía producir, porque vieron, la comunión con Dios produce sabiduría. O sea, yo quiero tener sabiduría, pero para tenerla tengo que producirla. ¿De qué manera la produzco? Teniendo comunión con Dios. O sea, debo trabajar en algo para poder tener sabiduría. Y en este caso es trabajar en mi comunión con Dios. Vos tenés que trabajar en tu comunión con Dios para poder tener sabiduría. Si hasta este tiempo tu comunión con Dios venía medio floja, o un día sí, un día no, y no tenía, como por así decirlo, una disciplina en mi comunión con Dios, entonces la sabiduría no estaba puesta en práctica en tu vida o en mi vida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo sabiduría que conocimiento y experiencia. Hacemos esta diferencia porque muchas veces nosotros pensamos que somos sabios porque tenemos conocimiento o experiencia en tal o cual área. Y en eso estamos equivocados. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de Dios. El conocimiento lo puedo adquirir estudiando o poniéndome a estudiar algo. Conozco. Experiencia tengo cuando paso. Yo ponía a estudiar para tener conocimiento, vivirlo para tener la experiencia y buscar a Dios para tener sabiduría. ¿Se entiende? Empieza esta palabra con Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. O sea, yo creo que, y lo hablaba el otro día con Khalil, hablábamos y decía, todos los días debo pedir sabiduría. Porque cuando yo voy a pedir sabiduría, estoy teniendo comunión con Dios. Y cuando estoy teniendo comunión con Dios, estoy trabajando para poder producir la sabiduría que viene de lo alto. ¿Se entiende? Vamos ahora a ver para qué Dios, o sea, yo tengo que entender que la sabiduría es diferente del conocimiento y de la experiencia. Si entiendo eso, voy a buscar a Dios. Yo leía recién y decía que si a vos te falta, Dios te está invitando a que le pidas. Si a mí me falta, Dios me está invitando a que le pida. Porque su palabra misma nos dice eso. Si te falta sabiduría, pedile a Dios. Porque Dios le da todo generosamente y sin reproche, sin menospreciar a nadie. Dios te lo va a dar. Si te está faltando sabiduría, Dios te invita y te dice, pedime. ¿Sí? Porque aún su palabra nos enseña, pide y se os dará. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Vamos al punto número 1. El orgullo nos separa de la sabiduría. Recién estábamos hablando del tema del orgullo y yo creo que el orgullo muchas veces no va para con Dios en si busco a Dios o no busco a Dios. El orgullo va en si reconozco mi error delante de mi líder, mi hermano en Cristo, mi hermana en Cristo o las personas que están cerca mío. Porque el orgulloso no pide ayuda, el orgulloso camina y va solo y solo y solo y solo quiere hacer todo solo con sus fuerzas. Y cuando me refiero a sus fuerzas, voy a conocimiento, voy a experiencia, no voy a sabiduría. ¿Sí? La sabiduría va a venir cuando yo reconozco y pido ayuda. La ayuda va a venir de Dios, pero también a través de las personas, a través de la gente. El orgullo te va a querer separar de aquellas personas que te van a potenciar, que te van a enseñar. El orgullo no quiere, la persona orgullosa no quiere que le enseñe otro líder o otra persona que ni siquiera es líder. El orgullo no quiere eso. El orgullo dice, bueno, yo me voy a dejar enseñar, pero si es por el pastor tal, o por un apóstol, o por un profeta. Si no, no. Y es por eso que el orgullo me separa a mí de la sabiduría. ¿Se entiende? Porque dejo de tener comunión con Dios.
Si el título decía la comunión con Dios produce sabiduría, y el punto 1 dice el orgullo me separa de la sabiduría, entonces me separa de tener comunión con Dios. El orgullo me hace levantarme y si no oro no pasa nada, y si no leo la palabra no pasa nada, y si a la noche no oro no pasa nada, si en todo el día no leí la palabra no pasa nada. El orgullo me hace sentir eso, me hace saber eso, que es una mentira de Satanás. Acordémonos siempre que Satanás, por ser orgulloso, sabemos lo que le pasó. Entonces el orgullo no tiene que ser una característica de un cristiano, no tiene que ser una característica tuya ni mía. Nos pasa, nos puede pasar, sí, pero tenemos que reconocer nuestro error y volvernos a Dios. Muchas veces tomamos decisiones equivocadas. Yo las tomé y por ahí me va a seguir pasando, ojalá que no, y ojalá que pueda entender esto y pedir sabiduría siempre a Dios antes de tomar una decisión. Pero si te equivocaste, pedí perdón, reconoce tu error. No dejes que el orgullo te domine, porque el orgullo te va a llevar a dejarte solo, abajo, hundido, tirado, ¿sí? No seas orgulloso. Mirá, Proverbios 11:2 dice, con el orgullo viene el oprobio, pero con la humildad, la sabiduría. Entonces cuando yo soy humilde, Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿sí? ¿Y qué le va a pasar? Y van a hallar descanso para sus almas, ¿sí? No sean orgullosos, no maquinen, no rezonguen, no quieran hacer las cosas solos, sean humildes, seamos como Jesús. Jesús todos los días dependía del Padre. Y por eso creo que hallaba descanso para su alma. Si hasta ahora venís agobiado, cargado, trabajado, cansado, es porque no estabas siendo como Jesús, es porque no estábamos siendo humildes, es porque no estábamos reconociendo nuestro error, es porque habíamos dejado a un lado nuestra comunión con Dios. ¿Sí? La invitación no solamente es a que pidas sabiduría, la invitación es a que restaures tu comunión con Dios, es a que restaures tu altar, ese lugar donde vos buscabas a Dios, a que lo vuelvas a levantar, a cuidar, a adornar, a limpiar, y así mismo hagas con tu oración, con tu lectura, con tu diario vivir con Cristo Jesús. Vamos al punto número 2. El sabio es obediente. Y yo creo que es algo tremendo, porque recién escuchaba como Pastor Diego decía que la sabiduría es Jesús, porque yo soy sabio cuando voy a su palabra, y la palabra es Jesús hablándome. Entonces, cuando yo entiendo que Jesús me dice que tengo que obedecer a mi autoridad y que la obediencia me va a traer bendición, o sea, me van a perseguir si yo hago lo que la palabra me dice, entonces tengo que entender que tengo que ser obediente. Entonces tengo que entender que Jesús me manda a ser obediente. Y aunque me pidan mi líder una cosa, mi mamá o mi papá, porque también dice honra a tu padre y tu madre, tengo que ser obediente, porque a mí la obediencia me va a bendecir. ¿Ven? Estoy haciendo como una reflexión, algo así pasándolo por arriba, para poder meditar en esta palabra. La comunión con Dios me va a traer sabiduría. Y el orgullo me separa de la sabiduría, me separa de tener mi relación con Dios. Y hay algo que es una característica de una persona sabia, es que es obediente. Otra característica es que te hace ver el futuro de una manera extraordinaria. Me gusta mucho el versículo de Eclesiastés que cita acá en esta casa de bendición, que cuando estés hablando de que el tiempo pasado fue mejor que el que estás viviendo ahora, no estarás hablando con sabiduría. O sea que si hasta el día de hoy venías diciendo, pero antes estaba mejor, pero cuando estaba esclava o cuando estaba en tal lugar estaba mejor, o en los tiempos pasados, quiero decirte algo que la palabra de Dios nos dice, ¿sí? La gloria postrera va a ser mayor que la primera, ¿sí? Lo que pasó no fue mejor, lo mejor está por venir. Nosotros tenemos que vivir declarando en fe que lo mejor está por venir. Cuando yo empiezo a decir que lo mejor pasó, que lo mejor está atrás, y empiezo a hablar de los tiempos pasados, como que fueron mejores que el hoy, estoy entrando, dice la palabra, en un campo de necedad. Estoy siendo necio cuando hablo de lo que pasó que fue mejor. Estoy siendo necio. Y cuando soy necio, no dejo que el Espíritu Santo obre en mi vida, no dejo que la palabra fluya, no dejo que Dios me diga o me hable. Entonces, esa es una característica de una persona necia, decir que los tiempos pasados fueron mejores. Si hasta ahora venía siendo necio o necia, te invito a que seas sabio, a que seas sabia, y que tu declaración sea lo que Dios dice en su palabra, que lo mejor no pasó, que lo mejor está por venir, que la gloria postrera va a ser mejor y mayor que la primera, mejor que lo que viviste, va a ser lo que viene en camino. Amén. Bueno, dice, la falta de sabiduría espiritual me hace esclavo del pasado. Cada vez que decimos que el pasado fue mejor, entramos en un campo de necedad, lo que recién hablábamos. Y dice, y no dejamos obrar en nosotros la sabiduría de la palabra de Dios.
Yo voy a hacer la conclusión así, seguramente faltan algunos puntos por tocar, pero quiero concluir con Mateo 7:24. Por tanto, todo aquel que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Tu comunión con Dios va a producir sabiduría. Apartar el orgullo de tu vida y empezar a reconocer tus errores. No está mal que alguien te ayude a crecer, es lo correcto. Hay poder en el acuerdo. Eclesiastés dice, mejor son dos que uno. Dice, ay del solo, porque cuando cayere no tendrá quien lo levante. Jesús nos mandó de dos en dos. Nos dijo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. En diferentes veces y de muchas maneras nos aconsejó a tener un acuerdo con otra persona, a que no vaya solo, a que deje de lado el orgullo, a que sea humilde y a que empiece a ser obediente. Amén. Cuando nuestra comunión con Dios es más fuerte, con la palabra de Dios, es cuando más nos hacemos fuertes en la sabiduría, porque la sabiduría es Jesús y Jesús es la palabra. Dios te bendiga mucho con esta palabra y no pierdas tu comunión con Dios, deja de lado el orgullo, sé obediente, sujétate, que es una clave que te da autoridad y edificar sobre la roca, edificar sobre Cristo. Quiero hacer una reflexión cortita con algo que yo busqué que era la sabiduría, que estaba en Proverbios, que nos aconseja en versículo 1:7, que la sabiduría es el temor de Jehová, y temor de Jehová significa respeto, reverencia. Así pues, el verdadero sabio comienza por respetar y obedecer a Dios. Hijo mío en Proverbios significa discípulo, la persona que no menosprecia la corrección o la amonestación. Esa persona es sabia. Dice que sabiduría para el mundo es conocimiento, pero para el mundo espiritual, o sea, para nosotros como hijos de Dios, en hebreo significa kokma, mucho más que actitud mental. Con esto se refiere en poner en práctica la palabra del Señor. El temor del Señor, respeto o reverencia, asombro y saber que no soy Dios y no puedo decidir entre el bien y el mal. Es tener en cuenta a Dios a la hora de tomar una decisión, porque aunque yo tenga conocimiento, aunque tenga experiencia, la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable, sabe si tengo que hacerlo o no. ¿Amén? Compartí este video, bendecí a alguien, suscríbete al canal y vamos a seguir subiendo un poco más de esto. Dios te bendiga.